Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena del Castillo Guerrero y el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestra evidencia final. Vamos a retomar 7 aspectos. Esta se llevó a cabo en conjunto con 3 cursos, los cuales son observaciones de las prácticas en servicios de educación especial, pensamiento matemático en educación preescolar y comprensión del sujeto en situación de discapacidad. Los 7 aspectos que se retomarán son el pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza. Vamos a hablar sobre el plan de clase, vamos a hablar sobre la discapacidad, que en este caso nosotros teníamos un alumno integrado, entonces vamos a hablar cómo nosotros hicimos ajustes para que este alumno pudiera comprender nuestra clase de forma virtual. También les vamos a hablar sobre la interacción educativa dentro del aula, la reflexión de los resultados alcanzados, que en este caso sería la evaluación, y los retos a los que nos enfrentamos como futuros licenciados en inclusión educativa. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que nos falta por vivir y aprender, se los vamos a platicar. Entonces esperemos que les guste y pues bueno, comencemos. Los criterios de análisis que utilizamos para realizar la secuencia de matemáticas y sus contenidos fueron los siguientes. La planeación didáctica consciente y anticipada busca optimizar recursos y poner en práctica diversas estrategias con el fin de conjugar una serie de factores: tiempo, espacio, características, necesidades particulares del grupo, materiales, recursos disponibles, entre otros, que garanticen el máximo logro en los aprendizajes de los alumnos. Al planear una actividad o una situación didáctica, se busca que el estudiante logre cierto aprendizaje esperado. Zavala, dentro de la práctica educativa Cómo enseñar, menciona una serie de criterios sobre los alumnos que se deben de tomar en cuenta para la realización de secuencias, como lo son conocimientos previos, donde existe una relación profesor-alumno, permitiendo mayor conocimiento de los aprendizajes al alumnado por medio del cuestionamiento y la participación, así como las posibles intervenciones del docente para identificar los conocimientos que los alumnos tienen sobre los temas. Otro de los criterios es la significatividad y funcionalidad de los nuevos contenidos, donde existen contenidos de manera conceptual, por lo cual el alumno debe de darle un significado, reconociendo la funcionalidad que éste tiene, logrando asignar al aprendizaje una gran importancia, planteando nuevos contenidos. Otro de los criterios propuestos por Zavala es el nivel de desarrollo, el cual es el momento fundamental para determinar la capacidad de los alumnos para lograr comprender los nuevos contenidos. Es la actividad en la que ellos mismos proponen soluciones al problema planteado por el docente. Otro de los criterios es la zona de desarrollo próximo, en el cual las primeras actividades son primordiales para identificar las reacciones de los alumnos, aquellas dudas y situaciones que se les presenten. El conflicto cognitivo y la actividad mental es otro de los criterios, en el cual su objetivo es crear un conflicto cognitivo que se presente en las primeras actividades, que promueva un mayor grado de participación por parte de los alumnos. La actitud favorable es otro de los criterios establecidos por Zavala, el cual es para la adquisición de conocimientos, donde establece que debe existir siempre la motivación hacia los problemas planteados, logrando relacionarlos con situaciones próximas a los intereses de los alumnos. Esto depende del tipo de problema y de la situación propuesta que los alumnos estén dispuestos a aprender. La autoestima y el autoconcepto es otro de los criterios, el cual establece que el hecho de partir de las opiniones de los alumnos y de sus aportaciones para resolver los problemas es una forma de valorarlos,
brindarles importancia a sus conocimientos e ideas, logrando potencializarlos a sus aprendizajes. Y por último, aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometen a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales, con el fin de aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos. Para realizar nuestra secuencia, nosotros nos basamos en los aprendizajes esperados, que están en los planes y programas de estudio vigentes de educación básica, lo que es aprendizajes claves, exactamente en el área de pensamiento matemático. El aprendizaje esperado que nosotros elegimos fueron los cuadriláteros en el eje de forma, espacio y medida, y el conteo en el eje de número, álgebra y variación. La forma en que organizamos los contenidos. Zavala nos menciona que existen dos planteamientos acerca de las diversas formas de organizar los contenidos. Unas formas de organizar los contenidos toman como punto de partida y referente básico las disciplinas o materias. En este caso, los contenidos se pueden clasificar según su naturaleza en multidisciplinares, interdisciplinares, pluridisciplinares y metadisciplinares. Por otro lado, está el modelo de organización de contenidos que nos ofrecen los métodos globalizados, los cuales nunca toman las disciplinas como punto de partida en dichos métodos. Las unidades didácticas difícilmente son clasificables si tomamos como criterio el que correspondan a una disciplina o materia determinada. La secuencia didáctica la organizamos de acuerdo a los materiales, recursos disponibles, el tiempo con el que nosotras contábamos y las necesidades educativas de los alumnos. Primero elegimos el tema con el que íbamos a trabajar, así como su aprendizaje esperado. Posteriormente creamos un escenario didáctico que en este caso fue Aprendiendo con Mickey Mouse. Posteriormente creamos actividades que nos ayudaran a lograr ese aprendizaje esperado. Primero, en el inicio, hicimos un diagnóstico para saber qué tanto sabían los niños sobre el tema con el que íbamos a trabajar. Posteriormente, en el desarrollo, creamos estrategias para enseñar el tema como tal. Y en el cierre, hicimos una evaluación para saber si los niños lograron ese aprendizaje, la cual consistió en nuestra hoja de ejercicios. Referentes que utilizamos. Tomamos como referente las características y habilidades matemáticas con las que cuenta un niño entre 3 y 5 años, para así diseñar las actividades y establecer los recursos de apoyo para la enseñanza de las matemáticas. Nos basamos en la teoría de desarrollo cognitivo propuesta por Piaget, específicamente en el segundo estadio, preoperacional, desde los 2 a 7 años, donde se establece que los niños aprenden a través del juego de imitación, juego simbólico, por medio de la representación simbólica y tienen un desarrollo del lenguaje oral y escrito. Desde el punto de la discapacidad, Zavala menciona que la tarea del docente es planificar la actuación docente de una manera lo suficientemente flexible para permitir la adaptación a las necesidades de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de valorar a los alumnos según sus capacidades y su esfuerzo, teniendo en cuenta el punto personal de partida y el proceso a través del cual adquieren conocimientos e incentivando la autoevaluación de las competencias como medio para favorecer las estrategias de control y regulación de la propia actividad. Hablar de la diversidad de estrategias que el profesorado
puede utilizar en la estructuración de las intenciones educativas con sus alumnos desde una posición intermediaria entre el alumno y la cultura. La atención a la diversidad de alumnos y la situación requerirá a veces retar, a veces dirigir, otras veces proponer, contrastar, porque los chicos y las chicas y las situaciones en las que tienen que aprender son diferentes. El papel del docente y del alumno. El papel del docente es ser el transmisor de conocimientos y controlador de los resultados obtenidos. Los profesores ostentan el saber y su función consiste en informar y facilitar a los niños y niñas situaciones múltiples y diversas de obtención de conocimientos, a través de explicaciones, de proyecciones, de lecturas, entre otras. El alumno, a su vez, debe interiorizar el conocimiento tal como se le presenta, de manera que las acciones habituales son la repetición de lo que se tiene que aprender, entendido como copia de modelo, hasta que es capaz de automatizarlo. Debido a esta situación de contingencia provocada por el COVID, la manera de trabajar con los alumnos cambió, ya que debíamos trabajar desde casa. Por lo tanto, nosotros creamos nuevas estrategias para transmitir los conocimientos a los alumnos. En este caso, creamos una secuencia didáctica que ejecutamos en un video, el cual enviamos a los alumnos para que aprendieran desde casa. A ellos les correspondía observar y llevar a cabo las actividades que se les solicitaban en dicho video. Las acciones que se producen en el aula. El aprendizaje consiste en una reproducción de la información sin cambios, como si se tratara de una copia de memoria, de lo que se recibe a través de diferentes canales. Esta manera de entender el aprendizaje configura una determinada forma de relacionarse en clase. Aplicamos interacciones basadas en la actividad conjunta de los alumnos y de los profesores, que encuentran fundamento en la zona de desarrollo próximo, orientado a los alumnos con una mayor autonomía. Las actividades que planteamos se llevaron a cabo mediante comunicación a distancia, donde el lenguaje era apropiado, conforme a la idea de los alumnos, asimismo aplicando un ambiente motivador para el niño. Concepción constructivista en la estructuración de las interacciones educativas en el aula. Basándonos en la lectura de Zavala, nos menciona que una interpretación constructivista de la enseñanza se articula en torno al principio de la actividad mental de los alumnos y por lo tanto también en el de la diversidad. El conjunto de relaciones interactivas necesarias para facilitar el aprendizaje que se deduce en una serie de funciones del profesorado proporciona unos parámetros que permiten guiar la acción didáctica y que de manera específica ayudan a dibujar las características de las interacciones educativas que estructuran la vida de una clase. Nuestro objetivo desde la perspectiva del constructivismo fue que el alumno lograra generar aprendizajes a partir de lo que él ya sabía, donde a nosotros nos correspondía ser la guía en el proceso de su aprendizaje. Y ellos tendrían que aprender de manera autónoma desde casa. Dentro de la secuencia que ejecutamos, claramente podemos identificar que la hoja de ejercicios que aplicamos la creamos desde la perspectiva constructivismo, ya que consiste en que los alumnos debían resolver de manera autónoma con lo que aprendieron durante la clase la hoja de ejercicios. Ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, tratamos de crear un vínculo por medio de los videos que ejecutamos, donde se estableció una relación de interacción constructivista, según nos dice Zavala, tratando de tener un acercamiento a los niños desde casa.
El enfoque de las matemáticas es la resolución de problemas y la meta de este es el aprendizaje de contenidos matemáticos y que estos contenidos sean utilizados en la vida cotidiana. También su meta es lograr que las personas tengan gusto por esto, que lo vean desde un enfoque que les ayude en su vida cotidiana y no simplemente como una materia. Los estudiantes deben usar de manera flexible conceptos, técnicas, métodos o contenidos en general aprendidos previamente y deben desarrollar procedimientos de resolución que no necesariamente les han sido enseñados con anterioridad. ¿Cuál es el tipo de competencias que se desarrollan en la asignatura? Número 1. Resolver problemas de manera autónoma. Implica que los alumnos puedan identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones. Número 2. Información matemática. Comprende la posibilidad de que los alumnos expresen, representen e interpreten información matemática contenida en una situación o un fenómeno. Número 3. Validar procedimientos y resultados. Los alumnos, por medio de argumentos a su alcance, se deberán de orientar para lograr llegar al razonamiento deductivo. Número 4. Manejar técnicas eficientemente. Se refiere al uso de procedimientos y formas de representación que hacen los alumnos al efectuar cálculos. ¿Cuál es el tipo de competencias que se desarrollan en la asignatura? Número 1. Resolver problemas de manera autónoma. Implica que los alumnos puedan identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones. El Número pensamiento 2. matemático tiene como objetivo la Matemática. resolución de Comprende problemas la posibilidad que de que los requieren alumnos el uso de expresen, representen conocimientos de e interpreten aritmética, información matemática álgebra, contenida en una geometría, situación o un estadística y fenómeno. probabilidad. Asimismo, Número mediante el 3. trabajo Validar individual y procedimientos y colaborativo en resultados. las Los actividades, alumnos, por se medio busca de que los argumentos estudiantes utilicen el a su pensamiento alcance, matemático se al deberán de formular orientar para explicaciones, lograr aplicar llegar al métodos, razonamiento deductivo. Número 4. Manejar técnicas eficientemente. Se refiere al uso de procedimientos y formas de representación que hacen los alumnos al efectuar cálculos. Además, se busca que comprendan la necesidad de justificar y argumentar sus planteamientos y la importancia de identificar patrones y relaciones como medio para encontrar la solución a un problema, y que en este hacer intervenga como un componente afectivo y actitudinal que requiere que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás, identifiquen el error como fuente de aprendizaje, se interesen, se involucren y persistan en encontrar la resolución a los problemas. Además, se busca que comprendan la necesidad de justificar y argumentar sus planteamientos y la importancia de identificar patrones y relaciones como medio para encontrar la solución a un problema, y que en este hacer intervenga como un componente afectivo y actitudinal que requiere que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás, identifiquen el error como fuente de aprendizaje, se interesen, se involucren y persistan en encontrar la resolución a los problemas. El presentarle a los alumnos desafíos nos permite prepararlos para los problemas de la vida cotidiana, que ven que lo que se les están enseñando se puede emplear en situaciones cotidianas, y así puedan entender y analizar cómo se llega a los resultados. Para la SEP, un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades y actitudes, valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que de no ser así, dejarán carencias difíciles de compensar en el desarrollo de su vida. El aprendizaje clave que desarrollamos en nuestra secuencia es el siguiente: eje, forma, espacio, medida. Tema: los cuadriláteros. Aprendizaje esperado: que el alumno identifique cada una de las figuras geométricas que pertenece al grupo de los cuadriláteros. El presentarle a los alumnos desafíos nos permite prepararlos.
La enseñanza de los cuadriláteros en preescolar, de acuerdo al Programa de Educación Básica 2018, corresponde al tema Figuras y cuerpos geométricos, el cual tiene como propósito la producción de modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos y la construcción de configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. La dosificación y distribución de los contenidos se dividió en 3 momentos, que fue un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio nos enfocamos en explicar a los alumnos sobre el tema, que en este caso son cuadriláteros, qué son y cuáles son sus características. En el desarrollo mostramos a los alumnos diferentes figuras geométricas para que el alumno identifique cuáles sí son cuadriláteros y cuáles no. Esto con el fin de darnos cuenta si la explicación quedó clara. Asimismo, se dan las instrucciones para que posteriormente realicen sus hojas de ejercicios. Y por último, en el cierre, revisamos sus hojas de ejercicios. Vamos dando una explicación de las respuestas para que el alumno vaya verificando lo que hizo con lo que se está diciendo. La dosificación y distribución de los contenidos se dividió en 3 momentos, que fue un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio nos enfocamos en explicar a los alumnos sobre el tema, que en este caso son cuadriláteros, qué son y cuáles son sus características. En el desarrollo mostramos a los alumnos diferentes figuras geométricas para que el alumno identifique cuáles sí son cuadriláteros y cuáles no. Esto con el fin de darnos cuenta si la explicación quedó clara. Asimismo, se dan las instrucciones para que posteriormente realicen sus hojas de Facilita la ejercicios. organización de la Y práctica por último, educativa en el para cierre, articular los revisamos procesos sus de hojas de ejercicios. enseñanza-aprendizaje Vamos de dando una calidad explicación y de las con el respuestas compromiso para que el adecuado alumno para vaya establecer verificando lo que hizo explícitamente con lo que las se está intenciones de diciendo. enseñanza-aprendizaje que va a desarrollar el docente en cada actividad y en el entorno educativo. Por otra parte, posibilita plantear de manera estructurada y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje respondiendo a qué, quiénes, dónde, cómo y por qué orientar con el arte el proceso de enseñanza de los niños en la realidad cotidiana del aula. Se eligió como temática para el escenario didáctico la caricatura de Mickey Mouse, pensando llamar la atención de los alumnos para que fuese de una manera más lúdica e interesante, teniendo como consecuencia el aprendizaje esperado de las actividades planteadas dentro de la secuencia didáctica. Dentro del aula se tiene a Martín, un niño de 5 años que tiene discapacidad visual, presentando como principales las siguientes 3 características: olvido de tareas asignadas y corto espacio de tiempo en actitud de atención. Es muy distraído, no atiende indicaciones. El escenario didáctico creado nos permite llegar a él de una manera fácil, ya que, como se mencionó, con la caricatura de Mickey Mouse se pretende captar la atención de los niños por un mayor lapso de tiempo. Para realizar la planeación y llevar a cabo las es importante en la actividades en educación clase, porque permite investigamos llevar a cabo en y los con calidad la aprendizajes tarea clave docente, y seleccionar en y el utilizar Plan de los Estudios materiales que 2018 faciliten de el desarrollo de preescolar. las competencias Primero, para y los saber indicadores de qué logro. eje Evita la trabajaríamos. rutina. Después de haber Posibilita la elegido un reflexión eje, sobre las vimos diferentes cuáles eran estrategias de los aprendizaje. aprendizajes, Facilita para la así organización de poder la práctica saber en educativa para qué nos articular los teníamos que procesos de enfocar, enseñanza-aprendizaje cómo les de podíamos calidad y explicar con el compromiso y adecuado saber qué para recursos establecer explícitamente necesitaríamos. las intenciones de Después, enseñanza-aprendizaje que va a con base desarrollar a el la docente teoría en de cada Piaget, actividad que y en fue el entorno nuestro sustento educativo. teórico, y de Por otra acuerdo a parte, los planes y posibilita programas de plantear estudio, de manera buscamos estructurada estrategias y que se desarrollar el proceso adaptaran de a la enseñanza-aprendizaje situación respondiendo a que qué, se está viviendo. quiénes, dónde, cómo y por Vimos qué videos orientar para con el darnos arte el proceso de alguna idea enseñanza de de los cómo niños hacerlo. en la realidad cotidiana del aula. Anteriormente, tuvimos Se una eligió reunión como virtual temática para el con una escenario maestra de didáctico la preescolar caricatura de Mickey que nos Mouse, platicó pensando cómo llamar la era atención de los que alumnos para llevaba a que fuese cabo de una sus manera más clases, lúdica e y de interesante, ahí teniendo partimos como pensando, consecuencia el aprendizaje esperado de analizando las e actividades investigando qué planteadas recursos dentro de la emplearíamos secuencia didáctica. para la enseñanza de Dentro las del aula figuras se tiene a geométricas, Martín, un niño de tomando en 5 años cuenta que tiene que tenemos discapacidad un visual, alumno presentando como integrado. principales las siguientes 3 características: olvido de tareas asignadas y corto espacio de tiempo en actitud de atención. Es muy distraído, no atiende indicaciones. El escenario didáctico creado nos permite llegar a él de una manera fácil, ya que, como se Martín mencionó, con es la un niño caricatura de Mickey de Mouse 5 se años de pretende edad captar la que se atención de los encuentra niños cursando por el un mayor tercer grado en lapso de educación tiempo. preescolar.
posee una discapacidad visual de origen prenatal por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales, diagnosticado con ceguera parcial, además de tener algunos signos de discalculia. La discapacidad visual, de acuerdo con el Ministerio de Educación de Chile 2007, la define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre la dificultad específica relacionada con la disminución o pérdida de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en que se desenvuelve la persona. La persona que posee una deficiencia visual, solo con ayuda de correcciones puede ver o distinguir objetos a distancias muy cortas. Estas se clasifican en dos. La primera es moderada, que consiste en percibir objetos a pocos centímetros sin ayuda óptica, y el segundo aspecto es severa, que es la que percibe volúmenes y colores de objetos a pocos centímetros con ayuda óptica. La percepción visual puede definirse como la habilidad para interpretar lo que se ve, es decir, como la capacidad para comprender toda la información recibida a través del sentido de la vista. La visión de una persona se mide a través de dos parámetros o aspectos fundamentales. El primero es la agudeza visual, el cual se refiere a la distancia a la que la persona evaluada puede distinguir objetos, figuras o caracteres impresos, cobrando importancia la claridad con que es capaz de percibir lo que se ve, ya que hay muchas personas que tienen una visión borrosa a cierta distancia y no logran distinguir los detalles de la figura en cuestión. El primero El campo visual, que es otro aspecto a considerar en la evaluación de la visión, se dice que es cuando el niño simplemente presenta una pérdida total de la visión o bien que el pequeño remanente que posee no le permite desarrollar actividades utilizando esta percepción. Es decir, el remanente visual que poseen estos niños es mínimo o simplemente no existe. Ministerio de Educación de Chile 2007. Cuando se habla de ceguera o baja visión, se hace referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual. De manera particular, la ceguera es una deficiencia sensorial. De forma específica, una persona con ceguera es aquella que no ve o tiene una ligera percepción de la luz, es decir, puede ser capaz de distinguir entre la luz y la oscuridad, pero no la forma de los objetos. CEP 2012. Dentro del caso de Martín se observaron algunas características, como por ejemplo, que mantiene el cuerpo rígido al mirar algún objeto distante, echa la cabeza hacia adelante o hacia atrás al mirar objetos distantes, olvida tareas asignadas y es corto el espacio de tiempo en la actitud de atención. Existe un retraso en el juego simbólico y en el dibujo. Además, posee dificultades para generalizar y para las conductas representativas, como juegos corporales, que de acuerdo con la CEP 2012, estos son signos de comportamientos de personas con discapacidad visual. Martín es muy distraído, no atiende indicaciones, lo cual limita la interpretación correcta de los estímulos, lo que ha ocasionado un retraso en la adquisición de permanencia de los objetos y personas. No relaciona conceptos de tamaño o movimiento. La funcionalidad de lo que efectúa Martín son las tareas con el apoyo de lentes e iluminación. Tiene la capacidad de aprender idiomas con facilidad. Asimila la información relacionada con ciencias sociales o naturales de forma adecuada. Asimismo, de acuerdo con un estudio psicológico, informa sobre una buena capacidad intelectual
y ausencia de trastornos emocionales severos. La funcionalidad de lo que efectúa Martín son las tareas con el apoyo de lentes e iluminación. Tiene la capacidad de aprender idiomas con facilidad. Asimila la información relacionada con ciencias sociales o naturales de forma adecuada. Asimismo, de acuerdo con un estudio psicológico, informa sobre una buena capacidad intelectual y ausencia de trastornos emocionales severos. Las barreras a las que se enfrenta Martín es que existe un retraso en el juego simbólico y en el dibujo. Presenta dificultades para generalizar y para las conductas representativas. Tiene un retraso en la adquisición de la permanencia de los objetos y de las personas. El aprendizaje de la lectoescritura y la aritmética se desarrolla con dificultad, además que tiene limitación en la interpretación correcta de los estímulos. La discalculia es la incapacidad para interpretar los símbolos numéricos y los conocimientos aritméticos como la suma, resta, multiplicación y división. El niño que sufre de discalculia es aquel que confunde los números y los signos y no consigue realizar cálculos mentales ni trabajar con abstracciones. Estos niños encuentran dificultades para cumplir con ejercicios académicos o tareas prácticas, como los problemas o cálculos matemáticos. Con respecto a los procesos específicos involucrados en el cálculo, Martín muestra déficit en la comprensión del número y la realización de cálculos elementales, así como dificultades para clasificar cosas, reconocer patrones del más pequeño al más grande o del más alto al más bajo. Se logra identificar que tiene 4 componentes afectados que puede presentar un sujeto con discalculia: hechos numéricos, conceptos, procedimientos y resolución de problemas. La organización del trabajo con el grupo fue de manera individual, debido a que es una clase virtual por motivos de la contingencia ambiental por el virus COVID-19. El trabajo individual permite que las actividades de cada niño o niña sean realizadas por sí mismos. Es importante que sea así porque el aprendizaje se apoya en un proceso interpersonal y compartido, pero finalmente, en último término, es una apropiación personal, una cuestión individual. En el caso de Martín, el alumno con discapacidad, se solicitó el apoyo de sus padres para la realización de las actividades solicitadas y asimismo poder fomentar su trabajo autónomo. De acuerdo con Zavala, las formas de utilizar el espacio y el tiempo son 2 variables que, a pesar de no ser las más destacadas, tienen una influencia crucial en la determinación de las diferentes formas de intervención pedagógica. Gracias a la situación en la que nos presentamos hoy, podemos observar que la enseñanza no solo debe ser en una aula de clases, sino en cualquier espacio
que pueda proporcionar las herramientas adecuadas para su estudio y aprendizaje. En este caso, con la nueva estrategia de la educación a distancia, los niños trabajaron desde su casa, con apoyo del videoclase, donde ellos pudieron llevar a cabo la interacción maestro-alumno y asimismo interacción con familiares expresándole su sentir. En el caso de Martín, le dedicamos cierto tiempo del video a él solo para plantearles las instrucciones pertinentes a la adecuación de los materiales. En la secuencia didáctica se trabajó el eje forma, espacio y medida. En primer lugar, tomamos en cuenta el análisis de contenidos con el fin de realizar interpretaciones y formular a partir de los datos obtenidos inferencias reproducibles y válidas que puedan mejorar los textos. Después llevamos a cabo el análisis de las necesidades de los alumnos y lo que más les motive a la hora de aprender, ya que es preciso tener en cuenta que los estudiantes necesitan estar y sentirse incluidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con base a esta, se realizaron ajustes razonables para incluir al alumno con discapacidad en las clases. Como primer recurso de apoyo, se mostró un video de interacción para los alumnos. En los ajustes razonables, se puede observar que los materiales empleados para el alumno con discapacidad visual fueron figuras de los cuadrados y rectángulos con diferentes texturas. Posterior a ello, en la hoja de trabajo se plasman figuras geométricas de gran tamaño, un cuadrado y un rectángulo, y con ayuda del tutor se contorneó cada una de ellas con estambre. Finalmente, de manera individual, el niño deberá colocar bolitas de plastilina sobre el estambre, identificando a qué tipo de figura corresponde, apoyándose de las características de cada una de ellas. Conforme a lo mencionado en el libro de Zavala, los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular son todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador
pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su evaluación. Así pues, consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al profesorado a dar respuesta a los problemas concretos que se le plantean en las diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución y evaluación. Para la selección de nuestros materiales curriculares, como primer paso, analizamos los ámbitos de intervención, en este caso, cada una de las necesidades de los alumnos, especialmente en las de Martín. También la intencionalidad o función de los materiales que utilizaríamos para poder potenciar su aprendizaje. De la misma manera, analizamos los ejes, los aprendizajes esperados y los contenidos a desarrollar para organizarlos de forma adecuada. Los alumnos que se encuentran en tercer grado de preescolar en su mayoría presentan una serie de características en su desarrollo. De acuerdo a las 4 etapas de desarrollo de que Piaget nos propone, los niños de esta edad se encuentran en la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años de edad, la cual tiene por rasgos característicos los siguientes puntos. El egocentrismo, donde el niño asume que otras personas ven, oyen y sienten exactamente lo mismo que él. La representación simbólica. Esta es la habilidad de realizar una acción, representar algo distinto de sí mismo. El juego simbólico, donde los niños de esta edad a menudo pretenden ser personas que no son, por ejemplo, superhéroes o un bombero, y pueden representar estos roles con apoyos que simbolizan objetos de la vida real. El animismo es otra de las características de esta etapa. Esta es la creencia de que los objetos inanimados, tales como juguetes, poseen sentimientos e intenciones humanas. El Plan y Programas de Estudios 2018 nos menciona que el centro de la actividad y el contexto del aprendizaje son la construcción y reconstrucción de conocimientos que se da a partir de actividades individuales, en parejas, en pequeños equipos y con todo el grupo. Aprender debe ser siempre un acto creativo, un proceso que propicia la imaginación, las soluciones propias a situaciones problemáticas que se comparten y se confrontan con otras soluciones, la generación de nuevas ideas o conceptos. En este campo es fundamental la comunicación oral y simbólica del conocimiento matemático para que los niños aprendan. La propuesta actual se basa en el planteamiento de actividades donde los niños resuelvan problemas que les permitan el desarrollo de capacidades y la construcción de conocimientos para utilizarlos en situaciones variadas. La intención de la actividad al inicio de nuestra secuencia didáctica es que los niños tengan noción
y conocimiento de lo que es un cuadrilátero. Durante el desarrollo de la actividad se tiene como objetivo que los niños logren concebir el conocimiento de lo que es un cuadrado y un rectángulo, así como las diferencias que hay entre estas dos figuras geométricas. Para finalizar la actividad, se retroalimentará lo trabajado en la clase. Se les aplicará una hoja de trabajo que refleja una imagen formada por figuras geométricas, en donde deben distinguir cuadrados de rectángulos. De esta manera, se verá reflejados los conocimientos de los niños, cumpliendo así con el aprendizaje esperado, que es identificar las características y similitudes de los cuadriláteros, cuadrado y rectángulo. La propuesta de trabajo es que los niños, a través de un video y de la retroalimentación de la profesora, logren aprender qué son los cuadriláteros, así como las características de cada uno de ellos. El Plan y Programas de Estudio 2018 nos menciona que, en relación con la forma, se espera que los niños desarrollen su percepción geométrica al interactuar con algunas características que tienen diversos objetos y que establezcan semejanzas y diferencias entre figuras geométricas al trabajar con configuraciones. Usar los nombres convencionales de las figuras cuadrado, triángulo, rectángulo, romboide, círculo, etc. constituye un conocimiento útil para referirse a ellas y en esa medida los niños lo van aprendiendo, pero no es el propósito principal. La propuesta de trabajo es que los niños, a través de un video y de la retroalimentación de la profesora, logren aprender qué son los cuadriláteros, así como las características de cada uno de ellos. El Plan y Programas de Estudio 2018 nos menciona que, en relación con la forma, se espera que los niños desarrollen su percepción geométrica al interactuar con algunas características que tienen diversos objetos y que establezcan semejanzas y diferencias entre figuras geométricas al trabajar con configuraciones. Usar los nombres convencionales de las figuras cuadrado, triángulo, rectángulo, romboide, círculo, etc. constituye un conocimiento útil para referirse a ellas y en esa medida los niños lo van aprendiendo, pero no es el propósito principal. En el ámbito cognitivo se ofrecen actividades para apoyar el desarrollo de habilidades y del pensamiento del niño con discapacidad visual. Asimismo, se indican las relaciones entre la actividad simbólica, imitación, imagen mental, juego, dibujo y lenguaje, y las habilidades del pensamiento, asociación visual y auditiva, memoria visual y auditiva. Relaciones que se establecen por medio del juego, el cual es el eje central para el desarrollo de la conducta cognitiva. Dentro del aula, cuando contamos con un alumno con discapacidad visual, se pretende que se tomen en cuenta los 3 puntos importantes. 1. La forma en que ve mejor. Verificar si la distancia, la iluminación, tamaño y color de los objetos o imágenes sea la correcta. 2. El acceso a los materiales por medio del tacto. Si es posible, animarlo a que toque el material que se le presente. Y 3. Los ajustes razonables a los materiales. Revisar si los materiales favorecen que el alumno desarrolle la actividad. Por ejemplo, los dibujos realizados con silicón o la tabla de dibujos con malla de alambre o estambre. La estrategia para enseñarle a Martín el tema de forma, espacio y medida consiste en diseñar figuras geométricas, cuadriláteros, con texturas, para que de esta forma él pueda sentir a través del tacto y le sea más fácil identificarlas.
Dentro del aula, el niño con discapacidad y sin discapacidad visual aprenden de la misma manera, ya que mientras uno aprende a través de la vista, el otro aprenderá a través del tacto, siendo este el sentido que mayor importancia cubre sobre esta condición. Sin embargo, conviene seguir las siguientes recomendaciones relacionadas con la forma en que el niño con discapacidad visual construye imágenes mentales y conceptos. Retomar los conocimientos previos del niño y plantearle situaciones significativas para él. Presentarle objetos concretos que pueda tocar, manipular, conocer con claridad. Para el aprendizaje de la geometría, el niño debe contar con un esquema corporal muy bien identificado y tener interiorizada la lateralidad, izquierda y derecha, y conceptos espaciales, arriba, abajo, dentro y afuera, así como destreza y habilidad para tomar objetos y manipularlos. El alumno requerirá más indicaciones verbales y tal vez explorar los objetos con más detenimiento, a través de la vista o el tacto, por lo que podría utilizar más tiempo que el resto de sus compañeros. En preescolar se sugiere trabajar con material concreto para que los niños aprendan de una forma lúdica. Martín presenta una discapacidad visual, lo cual nos llevó a dosificar los materiales de trabajo. La ayuda del material concreto con texturas que se proporciona a Martín nos da una gran ventaja sobre sus aprendizajes, ya que es una forma de enseñanza que él puede manipular, haciendo que su discapacidad no sea un obstáculo en su desarrollo cognitivo. A la hoja de ejercicios se le realizó la adecuación de ampliar las imágenes y que Martín, a diferencia del resto del grupo, le colocara un contorno de estambre a las figuras y posteriormente bolitas de plastilina. La evaluación. De acuerdo con Anthony Zavala, la evaluación es considerada como un instrumento sancionador y calificador, en el cual el sujeto de evaluación es el alumno y solo el alumno, y el objeto de la evaluación son los aprendizajes realizados según los objetivos mínimos para todos. ¿Por qué se debe evaluar? Dentro del contexto académico, es importante llevar una evaluación continua, ya que nos ofrece las posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes en los alumnos, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. La evaluación permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva educativa debe mostrar congruencia. Dicha evaluación también aplica para el alumno que tiene discapacidad visual, ya que a través y gracias a esta podremos llevar un registro exacto de los avances que se muestran en la clase. También nos permite ver cuáles son las actividades en las que el alumno muestra un mejor desempeño y sobre ello trabajar durante las próximas clases. ¿Por qué se debe evaluar? Dentro del contexto académico, ¿quién y qué se debe evaluar? Se debe evaluar a cada uno de los alumnos, considerando sus conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y aptitudes que han desarrollado. La evaluación del aprendizaje de los alumnos, por lo general, permite valorar el grado de cumplimiento de los objetivos educativos, diagnosticar errores conceptuales, destrezas, habilidades y actitudes. El proceso y manera en que los alumnos la desarrollan. Se evalúa también para analizar las causas de un aprendizaje deficiente y tomar las medidas oportunas. Asimismo, se realiza una evaluación al docente, reconociendo su labor que hace, logrando reconocer si tiene dominio de los temas, si las instrucciones de las actividades son claras y coherentes para los niños, la aplicación de técnicas y recursos didácticos que utiliza, etc. Identificando si todos estos apoyos le ayudan para el aprendizaje de sus alumnos. Para los alumnos con discapacidad es recomendable flexibilizar los criterios respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación. Puede ser necesaria una evaluación individual con instrumentos adecuados a las características y necesidades del alumno. También es necesario introducir nuevas formas de evaluar, además de las tradicionales oral y escrita, tales como la observación del trabajo de los alumnos, su participación en los juegos, actividades, entrevistas, diálogos, etc.
Los sujetos y objetos de evaluación. En una concepción de la enseñanza centrada en la selección de los alumnos, es lógico que el sujeto de evaluación sea el alumno y que se consideren objeto de la evaluación los aprendizajes alcanzados respecto del aprendizaje esperado que se quiere alcanzar. Los contenidos de aprendizaje a valorar no serán únicamente los contenidos asociados a las necesidades, sino que también habrá que mantener en consideración los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que promueven las capacidades motrices, de equilibrio y de autonomía personal, y la inserción social. ¿Cómo emplearías la evaluación formativa en la resolución de problemas? La evaluación formativa nos brinda oportunidades de rectificación y mejora del planteamiento de nuestras estrategias, tipos de evaluación, técnicas e instrumentos incluidos desde el inicio. Se centra en realizar una valoración integral de los múltiples elementos que de manera consciente e intencionalmente insertamos en la planeación didáctica y que nos permiten conocer si alcanzamos los objetivos de los aprendizajes. No tiene como meta elaborar un juicio para calificar y determinar la acreditación o reprobación de los alumnos. Nos orienta sobre el camino a seguir y fortalecer en nuestra ruta al logro de metas alcanzadas por medio de los aprendizajes esperados. La evaluación formativa evalúa procesos, no resultados. Su función es orientadora y de ayuda. De esta manera se utiliza con fines de retroinformación que pueden servir tanto para mejorar el aprendizaje de los estudiantes como para mejorar la forma de enseñanza. ¿Cómo evaluarías los contenidos de las matemáticas y cuáles serían los ajustes para el caso de discapacidad? En la secuencia realizada, la evaluación consistió en la realización de una hoja de ejercicios en la cual el alumno deberá identificar las figuras que pertenecían al grupo de los cuadriláteros, como es el caso de los cuadrados y rectángulos. Una vez identificados, debían colorear cuadriláteros, como es el caso de los cuadrados y rectángulos. Una vez identificados, debían colorearlos. Para el caso de Martín, alumno con discapacidad visual, se realizaron ajustes como lo fueron la elaboración de las figuras con foamy agregando texturas, para que fuera más fácil reconocerlas. Dentro del desarrollo de las actividades se va a desempeñar Martín. Se evaluará que el niño a través de su hoja de ejercicios logre identificar las figuras cuadrado y rectángulo, de acuerdo a las características de cada una de ellas, haciendo el uso del tacto y con apoyo de las bolitas de plastilina colocarlas al contorno de cada figura. Asimismo, se realizaron adecuaciones para la hoja de trabajo, donde se amplió el tamaño de la figura para un manejo adecuado por parte de Martín. A diferencia de los demás niños que debían colorear, Martín debería de contornearla con plastilina. A pesar de ser actividades ligeramente sencillas, se mantiene el mismo aprendizaje esperado, que es identificar las características y similitudes de los cuadriláteros, rectángulo y cuadrado. ¿Cuáles creencias y conocimientos tenías acerca de la enseñanza en general y ahora en la enseñanza de las matemáticas? En relación con la enseñanza de las matemáticas, sabemos que desde niños nos han hecho saber que las matemáticas son difíciles, por lo cual le tenemos cierto grado de miedo o disgusto. Sin embargo, esto no es así, ya que hemos aprendido que las matemáticas no son difíciles, sino que depende mucho de la manera en la que te las enseñan. La acción educativa deberá contribuir a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de las capacidades que permitan al individuo dar respuesta a problemas reales, promoviendo en los niños el progreso de recursos y aptitudes necesarias para desenvolverse en su entorno, incorporando entonces situaciones de la vida cotidiana en el aula. Los alumnos podrán desarrollar los procesos matemáticos y trabajar los diferentes contenidos de una forma más real, adaptados a sus intereses y necesidades, lo que le ayudará a entender las matemáticas como un área de conocimiento valioso e importante para su día a día. Y bueno, este es el primer reto al que nos enfrentamos porque nosotros como estudiantes de primero todavía no sabemos al 100 qué materiales implementar, qué estrategias le voy a dar, qué ajustes voy a realizar para que pueda comprender lo que le estoy explicando, para que pueda comprender lo que al resto del grupo le voy a dar.
Entonces pues nos faltan 3 años, tenemos muchísimo que desarrollar la creatividad para decir, a ver, le voy a dar este material con este fin, voy a aplicar esta estrategia porque le va a ayudar para esto, para el otro. Entonces pues este es nuestro primer reto. Para estos retos también volvemos al primero. Debemos de conocer las necesidades y características de cada uno de los niños que tenemos y que vamos a atender. ¿Por qué? Porque así voy a poder emplear estrategias específicas para cada uno de ellos. Voy a realizar ajustes en mi material, en mis hojas de trabajo, en mi manera de explicar y en todo lo que se requiera para que todos los alumnos puedan tener un buen desarrollo académico. Al que nos enfrentamos es que actualmente vivimos en un mundo tecnológico, entonces tenemos que poner en práctica todos los recursos con los que contamos para que los niños puedan aprender desde una computadora, desde el celular, desde la tableta, o sea, todo lo tecnológico lo tenemos que poner en práctica. Entonces es un reto más para nosotros, tanto como futuros docentes como alumnos, el trabajar ahorita en estos momentos la tecnología, aprender a ver, haz un video para la clase, edítalo, vístete bien para la clase, haz que los alumnos te entiendan de manera virtual porque no estás físicamente ahí para explicarle, a ver, esto, lo otro. No, desde una pantalla, a ver, entiéndeme. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo le explico al niño que tiene discapacidad visual todo lo que estamos viendo? ¿Qué material empleo? Entonces, necesito la ayuda de la mamá, de algún tutor con el que se encuentre el alumno para que me ayude a hacerle un material y pues que trabajemos en conjunto para que pueda comprender el tema que le estoy dando al resto del grupo. Al que nos enfrentamos